Ya, ahora sí. Hola, hola chiquillos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy vamos a realizar un test, ¿cierto? Un test de 8 preguntitas que les deben estar, o ya les pasaron, ¿cierto? Sus monitores. Son 8 preguntas cortitas en relación a los contenidos que estuvimos viendo, que son precisamente, ¿cierto? El texto literario y el texto no literario. Y en relación al texto literario que estuvimos viendo el género narrativo, específicamente con el ejemplo de el cuento. Así que chiquillos, vamos a dejar 15 minutos para resolver las preguntas, mientras los monitores seguramente les están pasando sus test para que los hagan con ciencia, ¿cierto? Ojo con las alternativas, porque hay algunas ahí, tal vez algunas palabras trampita, así que ojo con eso. Harta atención, harta concentración. Nosotros nos vemos en 15 minutos para resolver este test que están haciendo o que van a empezar a hacer. Así que 15 minutitos y comenzamos con la clase para entregar las respuestas correctas y porque además esas son las respuestas correctas, no simplemente las respuestas correctas, ¿cierto? Saber en qué nos equivocamos. Así que, chiquillos, en 15 minutos más volvemos a la clase y retomamos, ¿cierto? Para decir cuáles fueron los errores o cuáles fueron los aciertos en el test que estén realizando. Nos vemos en 15 minutos entonces. Ya, hemos vuelto entonces, chiquillos, dimos un minutito más en caso de que hubiese, cierto, algún desfase, tal vez, no sé, un minutito más de regalito. Entonces, chiquillos, nos vamos a revisar, cierto, las respuestas que ustedes fueron dando en los test. Por supuesto, pueden participar en el chat. Recuerden, en caso de que tengan alguna duda, cierto, o quieran ir contando qué fue lo que contestaron para ir viendo, ir bien reforzando también si es que está todo bien, todo perfecto. Entonces, nos vamos a la primera pregunta que decía así. En lo general del concepto, los textos se dividen según, es decir, en el concepto de texto, ¿cómo hacemos esta división que hacíamos entre lo que es literario y no literario? A. La intención que posee el autor. B. El grado de belleza que manifieste en sus palabras el autor. C. El lenguaje utilizado por el autor, que debe ser muy apegado a la realidad. D. La imaginación del autor al utilizar hechos reales para elaborar un cuento. Entonces, vamos a ver si es que participan en el chat. Ojalá que sí, chiquillos, para ir revisando cómo vamos en nuestro aprendizaje. ¿Hay preguntas? ¿Hay respuestas? ¿Alguien por ahí? Sí, no, tal vez. Quizás. Estoy hablando, me siento como hablando sola. Estoy sola. ¿No? ¿Nadie? 1D, dice Juan Rosas. Ya, vamos a ver entonces, ya que contestó Juan, ¿cierto? Vamos a ir inmediatamente a ver si es que esa es la respuesta correcta, mi estimado Juan y estimados todos en realidad. Ya, chuta, no estábamos bien. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es la respuesta A, la intención que posee el autor. ¿Por qué? Porque aquí nos están preguntando por el texto en general, no sobre el texto literario o por el texto no literario, sino que la causa de por qué la palabra texto o el concepto de texto, que ya dijimos que prácticamente todo es texto, ¿cierto? Porque este concepto se divide entre las características literarias y las características no literarias. Entonces, en este caso, nosotros los vamos a dividir según la intención que posea el autor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decíamos, si el autor quiere contarnos una historia, pero una historia que no es real, sino que una historia que él inventó, vamos a tener características literarias. Mientras que por otro lado, el texto no literario nos iba a contar, ¿cierto? Si el autor quiere contar un hecho real, algo que le ocurrió, quiere contar una noticia, quiere dar a conocer algo, ¿cierto? Por último, incluso quiere dar a conocer los precios de la mercancía que está vendiendo. Tenemos ahí entonces un texto no literario, porque tiene que informar la realidad, tiene que informar tal y cual las cosas como son. Por lo tanto, aquí esta división de la palabra texto entre las categorías literarias y no literarias van a depender 100% de la intención que tenga este autor. La respuesta B, que era el grado de belleza que manifiesta en sus palabras el autor, eso tiene que ver directamente con el texto literario. El lenguaje utilizado por el autor, que debe ser muy apegado a la realidad, eso tiene que ver directamente con el texto no literario. La imaginación del autor al utilizar hechos reales para elaborar un cuento, es una respuesta ligada solamente a lo literario. Por lo tanto, no era la respuesta correcta que ustedes dieron, sino que es la respuesta A.
Vamos a la siguiente, pregunta 2. ¿Qué significa que el texto literario sea verosímil? Dijimos que una de las características del texto literario era la verosimilitud. Entonces, esta palabra, verosímil, en el caso del texto literario, significa que A, lo expuesto es verdad. B, lo creado es similar a la verdad. C, lo narrado lo cuenta un ente ficticio. D, lo manifestado es tomado desde la realidad. Entonces tenemos pregunta por el texto literario. Y este texto literario, ¿por qué es verosímil? Verosímil. Ya están empezando a responder, entonces vamos a ver si es la respuesta correcta. Porque Juan Rosas nos dice que es la respuesta B. Vamos a ver qué dicen los demás. Escuela Básica Celestín Freiner A. Vamos a ver entonces si es la respuesta correcta. Aquí tenemos como una disyuntiva. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y es efectivamente, Juan, ahora sí, era la respuesta B. ¿Qué significa que el texto literario sea verosímil? Quiere decir precisamente que lo creado en este texto literario es similar a la verdad. La palabra verosímil, si nosotros la buscamos en el diccionario o la descomponemos tal y como es, la palabra verosímil está formada por dos palabras dentro de sí misma, así como cuando uno dice que uno anda desabrigado, ¿cierto? Desabrigado está formado por des, que es sin abrigado, abrigo. Entonces ahí tenemos desabrigado, sin abrigo. En este caso la palabra verosímil, tenemos también dos palabras que la componen, que es verdad, que es donde está vero, ¿cierto? Verdad. Y símil, similar. Entonces, si nosotros rearmamos ese conjunto, tenemos similar a la verdad. Recordemos que el texto literario, ejemplo, ¿cierto? Las novelas o los cuentos o los poemas o los dramas, ¿cierto? Las novelas, aunque estén basadas o utilicen hechos de la realidad, van a ser siempre creados por la imaginación del autor. Van a ser similares a la verdad, pero no van a ser verdad. ¿Por qué? Entonces, lo expuesto es verdad, eso es el texto literario, no literario, perdón. Lo narrado lo cuenta un ente ficticio, es una característica del texto literario, sin embargo no tiene nada que ver con la verosimilitud. Lo manifestado es tomado desde la realidad, nuevamente, sí, lo podemos tomar desde la realidad, pero no tiene nada que ver con la verosimilitud. Entonces, ojo con eso. La verosimilitud es que nosotros finalmente creamos que lo que aparece ahí es real, lo creamos, pero no sabemos además que no lo es. ¿Qué por ejemplo podemos poner de eso? Las Crónicas de Narnia, Harry Potter, La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, cualquier obra que sea de características literarias. En el caso cierto de las Crónicas de Narnia, nosotros vamos a creer que efectivamente estos 4 niños cruzaron el ropero y llegaron a un mundo nuevo donde los animales hablan, donde hay una bruja, etcétera, etcétera. En el caso de Harry Potter, nosotros vamos a creer que este niño es un mago, que gracias a los poderes mágicos se salvó, que tiene un enemigo que también es mago, que va a una escuela de magia, etcétera, etcétera. Sabemos que no es real, nosotros dentro del mundo narrado lo creemos, por lo tanto es verosímil, es similar a la verdad. Tiene características que a mí me hacen creer que ese mundo que está ahí, en mi cabeza al menos, es real. Siguiente. El lenguaje figurado es A. El fenómeno que dota al texto literario de belleza y estética. B. La utilización de un mensaje cercano al diccionario. C. La manifestación de la imaginación del autor. D. El uso de un lenguaje simple y discreto. Discreto quiere decir que es un lenguaje que es muy mesurado, es muy medido al expresarse. Entonces, el lenguaje figurado. ¿Qué será el lenguaje figurado? Vamos a ver, vamos a ver. Hay poca participación hoy. Nos estamos quedando dormidos o tenemos hambre porque es hora de almuerzo. Vamos a traer un texto como el del caldillo de congrio, como la otra vez, que nos dio a todos hambre. Ya, dicen que es la D o que es la C. Y la A, vamos a ver cuál será. No, pues chiquillos, es el lenguaje figurado, es el fenómeno que dota el texto literario de belleza y de estética. Me voy a mover un poquito ahí para que se vea. De belleza y de estética.
¿Por qué? Porque el lenguaje figurado nos crea una figura de lo que nosotros tenemos que imaginarnos en la mente, por eso se llama lenguaje figurado. Entonces, el lenguaje figurado es el fenómeno que dota al texto literario de belleza y de estética. Es el que hace que a nosotros, el lenguaje en el que está expresado el texto literario, es el que hace que a nosotros nos llame la atención, que nos guste, que nos atraiga, que nos creamos todo lo que aparece ahí, aunque sepamos que no es real, etcétera, etcétera. El lenguaje figurado es el tipo de lenguaje que utiliza la obra literaria, al contrario del lenguaje denotativo o el lenguaje que tiene que ver con más el uso del diccionario. Por lo tanto, la alternativa B tenía que ver con otra palabra que era la denotación, que es la utilización de un mensaje cercano al del diccionario. El diccionario es sumamente concreto, nos dice las cosas tal y cual son, por lo tanto no nos sirve como ejemplo. La la manifestación de la imaginación del autor, por supuesto, eso tiene que ver con el texto literario. Sin embargo, este lenguaje figurado no tiene que ver con eso. La imaginación del autor tiene que ver con que la obra que se crea, que los acontecimientos que ocurren, son todos imaginación del autor, tienen todos que ver, ser una creación del autor. Y finalmente, el uso de un lenguaje simple y discreto, eso ya no tiene absolutamente nada que ver, tiene que ver eso con la sencillez, nada más. Finalmente, entonces, dice ahí, el lenguaje figurado es aquel que nos lleva a imaginar una realidad que no es la que necesariamente utilizan las palabras concretas. Ejemplo de esto tenemos aquí esta frase, ¿cierto? Que fue extraída precisamente de una novela que dice: el rostro de la joven, el rostro de la chiquilla, está la muchacha, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. Si nosotros pensásemos que realmente esa muchacha, esa mujer, esa niña, tenía, ¿cierto?, un rostro frágil, de frágil cristal de leche, entonces tengo que imaginarme que esa chiquilla no tiene piel, sino que tiene cristal, literalmente, y que ese cristal está formado por leche. Yo entiendo dentro de la obra literaria que eso no es así, ¿cierto? Si yo leo esa frase, me voy a imaginar que la chiquilla es tan pálida, es tan blanca como una gota de leche, y que además su rostro es muy suave y muy delicado como lo es el cristal. Entonces ahí yo estoy llevando la utilización de un lenguaje figurado para mí llevarme a pensar en este tema de la verosimilitud, bla, 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 de creer que efectivamente esta niña tiene un rostro muy albo, muy, muy clarito, ¿cierto? Y muy delicado, además, como la leche, como el cristal. Ya, siguiente. ¿Qué implica que el texto no literario sea objetivo? Aquí ya pasamos de lo literario a lo no literario. Ojo ahí, hicimos el cambio. ¿Qué implica que el texto no literario sea objetivo? A, que sea extenso y preciso. B, que demuestre la realidad. C, que se manifieste de manera cotidiana en nuestra vida, perdón. D, que el lenguaje utilizado no deje espacio para las dudas. Hola María Riquelme, que aparece en el chat y dice hola. Hola. Ya, entonces, ¿qué implica que el texto no literario sea objetivo? Ya, vamos a ver. María Celeste saludó y contestó, súper rápida. Vamos a ver entonces, ya que ya tenemos una respuesta. Y chuta, nos equivocamos. ¿Qué implica que el texto no literario sea objetivo? Que demuestre entonces la realidad. Decíamos que el texto no literario, ahora ya no estamos en presencia de la verosimilitud, aquí estamos en presencia de la verdad, literal, pura y dura. Por lo tanto, el texto no literario tiene que demostrar la realidad. Ahora, la respuesta que había dado María Riquelme, que era la letra D, ¿cierto? Que es que el lenguaje utilizado no deje espacio para las dudas. Ojo, por eso les decía, ojo con las alternativas, ¿cierto? Porque hay algunas alternativas que son ya las alternativas llamadas distractores, que uno dice, se parece que es, pero resulta que no era. ¿Por qué? Porque efectivamente el lenguaje utilizado en el texto no literario tiene que ser, no tiene que dejar espacio para las dudas. Uno no puede quedar así como, ¿será? ¿No será? ¿Por qué? Precisamente porque el texto no literario teníamos de ejemplo las recetas y teníamos también de ejemplo las noticias. Entonces, si uno queda con la duda, por ejemplo, de qué echarle al queque que estábamos haciendo, si era endulzante o era o le echábamos, por ejemplo, las gotas completas, las hojas completas de stevia, nos va a quedar bien distinto el queque. Entonces, ojo con eso. El lenguaje
¿Tiene que ver? Sí, por supuesto. Pero aquí nos están preguntando por la objetividad completa del texto literario. Perdón, no literario. No solamente de cómo se utiliza el lenguaje en el texto. María Raquel me dice, están muy parecidas. Sí, efectivamente, están muy parecidas porque son respuestas que son enfocadas en que caer en la trampa. Si uno no está atento, ¿cierto?, en la comprensión de lo que teníamos que hacer, caemos en la trampa, así como el tío Emilio. Entonces, que sea extenso y preciso, no tiene nada que ver porque el texto no literario puede ser cortito. Pensemos en estos diarios de circulación nacional gratuita que nos dan en los metros en las mañanas o a veces también en las tardes, que las noticias en general son bien cortitas. Entonces, que sea extenso no tiene nada que ver. Que se manifieste de manera cotidiana en nuestra vida. No, nosotros diariamente utilizamos creaciones y utilizamos hechos reales al hablar, entonces no tiene nada mucho que ver. Que el lenguaje utilizado no deje espacio para las dudas era un distractor claramente, pero aquí nos están preguntando por el texto completo, no por el uso del lenguaje en el texto. Entonces, ojo ahí, ya. O sea, te decía, ojo con las alternativas, hay algunas con distractores. 5. ¿Por qué el texto no literario no debe ser ficcional? ¿Por qué el texto no literario no tiene que ser ficticio? A. Porque es verosímil. B. Porque debe demostrar la realidad. C. Porque debe dejar de lado el fenómeno estético. D. Porque las recetas son ejemplos de textos no literarios. Vamos a ver cuál será. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Nos están contestando que es la B. Ya, y vamos a ver si es que es la B o no es la B, porque es la única respuesta que hay. María Riquelme, yo me siento muy acompañada con usted el día de hoy, porque Juan Rosas dejó de contestar y la Escuela Básica Celestino Freinet también dejó de contestar. Ah, ya aparecieron, ya. Dicen que es la B. Ya, vamos a ver si es la B. Y ahora sí que sí es la B. Porque el texto no literario no debe ser ficcional precisamente porque tiene que demostrar la realidad, ¿cierto? El texto no literario, el lenguaje que utiliza es denotativo, es el lenguaje que utiliza el diccionario, es el lenguaje claro, preciso, conciso, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene que darle paso a la imaginación, por lo tanto, no tiene que ser ficcional, sino que solamente demostrar la realidad a través de hechos comprobables y no aquellos que tengan que ver con la ficticio. Ahora sí que sí, de hecho estamos todos ahí con la B. Bien. ¿Por qué es verosímil? No tiene nada que ver, eso es del texto literario, lo sacamos inmediatamente. ¿Porque debe dejar de lado el fenómeno estético? Sí, efectivamente, tiene que dejar de lado el fenómeno estético porque el lenguaje tiene que ser lo más claro, lo más preciso. Sin embargo, nos están preguntando por la ficcionalidad, por lo tanto, esa respuesta ahí no tenía mucho que hacer. Y la D, porque las recetas son ejemplos de textos no literarios, ahí teníamos justamente dos distractores, entre la C y la D. Porque las recetas son ejemplos de textos no literarios, efectivamente, son ejemplos de textos no literarios, pero no es la causa de por qué el texto no literario no deba ser ficcional. Así que súper bien, chiquillos. Ahora sí que sí, la respuesta correcta era la respuesta B. Seguimos. Nos quedan poquitas preguntas para que vayamos a almorzar. ¿Cuál es la razón por la que el género narrativo lleva ese nombre? Teníamos texto, pasamos del texto literario al texto no literario, ahora nos vuelven a preguntar por el texto literario, pero es la clasificación que vimos en la última clase que tuvimos, que era con respecto al género narrativo y el cuento. Entonces, 6. ¿Cuál es la razón por la que el género narrativo lleve ese nombre? A. Su función principal es la de contar un suceso ficticio. B. Narra las vidas de personas muy importantes para la literatura. C. Su deber es mantenernos al tanto de lo que ocurre en el mundo. D. Cuenta cómo ha transcurrido un hecho real a través de introducción, desarrollo y desenlace. Apareció Josie Monardes también, no la había visto. Veamos. ¿Cuál será? La razón por la que el género narrativo lleve ese nombre. Se llama narrativo por alguna razón. Ya, vamos a ver entonces por qué es la razón. Nuevamente, chiquillos, justo les dije, atención a los distractores.
porque la respuesta correcta es la respuesta A. ¿Cuál es la razón por la que el género narrativo lleva ese nombre? Porque su función principal es contar un suceso ficticio. El texto narrativo, ¿qué es lo que hace? Narra. Por eso se llama así, narra. Pero como ya decíamos, no podemos definir una cosa a través del mismo elemento. Entonces, en vez de decir narra, nosotros contamos. Decimos contamos, o narramos, o decimos, o qué sé yo, elaboramos un suceso, etcétera. Cualquier sinónimo que podamos utilizar para esa palabra y que sea lo mismo, por supuesto, sinónimo, sirve. Entonces, la respuesta correcta era la letra A. Su función principal es contar un suceso ficticio. B. Narra las vidas de personas muy importantes para la literatura. No tiene nada que ver. Y de hecho, si narrase la vida de alguien sería un texto no literario, porque está contando la realidad. C. Su deber es mantenernos al tanto de lo que ocurre en el mundo. Nuevamente, característica de texto no literario, específicamente de la noticia. La noticia nos cuenta lo que pasa alrededor del mundo. D. Cuenta cómo ha transcurrido un hecho real a través de introducción, desarrollo y desenlace. Y por ahí va precisamente donde cayeron. ¿Por qué? Porque la respuesta D, ¿cierto?, nos dice cómo ha transcurrido un hecho real. El texto no literario, perdón, el texto literario al que pertenece el género narrativo, decíamos que no es real, es verosímil. Por lo tanto, el hecho real aquí no tiene nada que ver. ¿Puede basarse en un hecho real? Por supuesto, puede contarnos la historia de El niño del pijama de rayas, ¿cierto? Que es una película, también es un libro, es una novela. Está basado en un hecho real, nos cuenta algo que pasó, pero todos los diálogos, las interacciones que se generan entre los personajes son toda imaginación del autor, no son reales. El hecho de trasfondo, ¿cierto? El hecho base es un hecho real, pero la relación de los personajes, cómo interactúan, cómo hablan, qué es lo que dicen, cómo se visten, qué sé yo, todo eso es imaginación del autor, por lo tanto, no. Dice, cuenta cómo transcurrió un hecho real, ya dijimos que esa era la parte que estaba equivocada en esa alternativa, a través de introducción, desarrollo y desenlace, ya, esa parte por ahí va el distractor, porque efectivamente el cuento o los elementos del género narrativo, los ejemplos que vimos, que era novela y que era cuento, tienen introducción, desarrollo y desenlace. Eso sí que sí. Pero el hecho real, ahí no hacía nada que hacer, no tenía nada que hacer en esa respuesta. Entonces, dice, el género narrativo pertenece al texto literario, por lo tanto narra o cuenta hechos ficticios según sea la disposición de la imaginación del autor. 7. Vamos con la penúltima. ¿Qué diferencia al narrador del autor en la obra narrativa? ¿Qué diferencia al narrador, una persona, del autor, otra persona, en la obra narrativa? A. El primero es un personaje, mientras que el segundo existe en un mundo físico, es decir, en el mundo real. B. El primero es un escritor, mientras que el segundo es el villano del cuento, el malo. C. El primero es real, mientras que el segundo es una voz imaginaria. D. El primero es ficticio, mientras que el segundo es real. Real, de realidad. Hay respuestas variadas. Hay respuestas variadas. Ahí sí. Rara. Ya. Están divididos, sí, Juan Rosas, están divididos. Ya, veamos, porque esta vez también hay distractores. Sí, pues chiquillos, si tenemos, aquí no solamente es aprendernos el contenido, sino que también comprender. Estamos en lenguaje y comunicación. Y en lenguaje y comunicación se tiene que comprender los textos, sea cual sea, incluso las preguntas. Vamos, y la respuesta correcta para la pregunta 7 es ¿qué diferencia el narrador del autor en la obra narrativa? En que el primero es ficticio, es decir, el narrador es ficticio, mientras que el segundo, el escritor, es real, es decir, el autor. Que el primero es un personaje, mientras que el segundo existe en el mundo físico. Sí, está bien, el autor existe en el mundo físico. Sin embargo, que el narrador no siempre es un personaje. Puede darse, por supuesto que sí, pero no necesariamente es así. Ya lo decíamos, tenemos el caso de la narración. Insistimos pensemos en La Bella Durmiente. En La Bella Durmiente nos cuentan qué es lo que pasa, ¿cierto?, con esta niña que cuando era pequeña, una bruja le lanzó una maldición, que dijo que cuando cumpliese tantos años se iba a pinchar con un uso, una aguja, se iba a pinchar con una aguja en el dedo, iba a dormir para siempre, bla, 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 toda la historia de La Bella Durmiente, pero ahí no hay ningún personaje que esté narrando la historia. Entonces, el personaje aquí no tiene mucho que ver porque es solamente un tipo de narrador. El primero es un escritor, mientras que el segundo es el villano del cuento, no tiene nada que ver. El primero es real, mientras que el segundo es una voz imaginaria, están al revés.
D, el primero es ficticio, es decir, el narrador es ficticio, mientras que el segundo, el autor es real. Ahí sí que sí, el primero es ficticio, mientras que el segundo es real. Entonces teníamos que el autor es quien escribe el libro, cuento o novela, por lo tanto es real, mientras que el narrador es la voz ficticia que cuenta la historia creada por el escritor. Este no necesariamente es un personaje, por eso la respuesta A no era la respuesta correcta. Y nos vamos a la última pregunta del día de hoy. ¿Qué diferencia un cuento de una novela? A, su extensión, número de personajes y de conflictos. B, la manera de escribirse, pues uno es en prosa y el otro es en verso. Cuando hablamos de prosa, hablamos de que está escrito de margen a margen, es decir, ocupa casi toda la hoja. Y cuando hablamos de verso, nos referimos a cómo están escritos los poemas o las canciones, que generalmente están escritos en líneas bien cortitas, generalmente además centradas en la hoja de papel, como en el caso de la Oda al Caldillo de Congrio que leímos hace algunas clases. C, la organización, pues tiene una... La organización, pues una tiene desenlace y la otra tiene conclusión. Y finalmente D, que el cuento es exageradamente corto, mientras que las novelas son exageradamente largas. Veamos. Recuerden, chiquillos, siempre harta atención a las alternativas. Aquí nuevamente estamos divididos entre la A y la D, pero tenemos... Parece que hay una mayoría entre A y D. Perdón, entre A. Ya, nos vamos a revisar la última, ¿cierto? En virtud del tiempo. Y efectivamente, la respuesta correcta para la alternativa, para la pregunta número 8 es ¿qué diferencia un cuento de una novela? Que precisamente la extensión, el número de personajes y de conflictos. En los cuentos, la extensión decíamos que generalmente es cortita, que tiene que tener, como es cortita, generalmente tiene pocos personajes y además tiene generalmente un solo conflicto que es el que mueve y el que nos llama la atención en el texto narrativo. Mientras que la novela, como es más extensa, ¿cierto? La extensión, esta mayor extensión permite que haya más personajes y además también más conflictos. Entonces, la manera de escribirse, pues uno es en prosa y el otro en verso, no tiene nada que ver porque la novela y el cuento siempre se va a escribir en estrofa, nada que ver, en prosa, ahí sí. La organización, pues una tiene desenlace y la otra tiene conclusión. Las dos palabras son sinónimos, no tienen nada que ver y tanto novela como cuento tienen que tener introducción, desarrollo y desenlace. Y finalmente, el cuento es exageradamente corto y las novelas exageradamente largas. Aquí el distractor estaba precisamente puesto en esta palabra, que eran exageradamente, ya, y nos estábamos yendo un poquitito el porcino, mucho, ¿cierto? Porque exageradamente corto, exageradamente larga, no tiene mucho que ver, tiene que ver con la extensión, por supuesto, pero no que sea mucha una y la otra sea poquita, nada que ver. Entonces, los cuentos son de breve extensión, por lo tanto, generalmente poseerán solo un conflicto y pocos personajes, mientras que la novela es extensa, por lo que permite más personajes y por ende más conflictos. Ejemplo de eso vimos con el caso de La Caperucita Roja, ¿cierto? Que solamente había un conflicto, habían poquitos personajes y generalmente divididos entre la acción que estaban cometiendo, etcétera, etcétera. Mientras que pensemos en otra novela, como nuevamente, voy a ir al mismo ejemplo que he dado toda la clase con Harry Potter. Hay un montón de personajes y un montón de conflictos para llegar finalmente al desenlace deseado. Por lo tanto, no tiene nada que ver que sea muy largo, muy corto, sino que tiene que ver con la extensión, sí, con los personajes y además con los conflictos. Ya, chiquillos, entonces espero que les haya ido muy bien, que no se hayan sacado un 7, que se hayan sacado un 8, un 9 o un 10. Ya, un 8, porque eran 8 preguntas, ya que se hayan sacado un 8, así que de verdad espero que le haya ido súper bien. Recuerden, el aprendizaje que nos tiene que dar el día de hoy no solamente es, ¿cierto?, poder responder correctamente la pregunta, que eso está súper bien, sino que además comprender lo que se me está preguntando y además poder discriminar entre las alternativas, porque hay muchas alternativas que tienen distractores y lo vimos, ¿cierto? Hay alternativas que tenían que ver con lo que me estaban preguntando, pero no directamente era la respuesta correcta, así que ojo con eso. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo sábado en el mismo horario de siempre, que estén súper bien, descansen harto el fin de semana porque se lo merecen y que los regalonen harto. Ya, que estén bien, un abrazo grande, nos vemos el próximo sábado, chao.